Se había mencionado de que el año 476, que es el siglo V, que con la caída del Imperio Romano de Occidente, se da fin a la Edad Antigua y luego se inicia la Edad Media. Ahora, cuando hablamos de que se inicia, estos son fechas referenciales. Cuando hablamos de historia, no podemos decir de que ese es el día de, ¿no? Que ahí de ahí se empieza. Es como que nosotros, a ver, ¿qué días has crecido? No sabemos, ¿no? Entonces eso es algo, digamos, que se viene dando suavemente, pero se pone de manera, digamos, referencial Sí, el año 476, que el imperio cae, ¿no? El imperio romano de Occidente. Ahora es 1000 años, ya 1000 años que se va a hablar de la Edad Media. Y lo que sucede en la Edad Media, nuevamente tenemos que ir repitiéndolo, que tenemos que irlos viendo, porque tantas cosas se han dado en la Edad Media. No solamente cosas malas, sino hay cosas buenas también. El asunto está de que mucho hoy día siempre se nos ha dicho, ¿no?, que la Edad Media es la edad de la oscuridad, del oscuranterismo, ¿no? Entonces, como que todas las cosas han sido malas, pero ¿saben ustedes que ahora hay muchos profesionales expertos, estudiosos de la Edad Media, ¿no? Han hecho sus maestrías, sus estudios, sus doctorados acerca del estudio de la Edad Media. Entonces, no es tan cierto, ¿no?, de que en 1000 años todas las cosas han sido malas, ¿no? O cuando nosotros hablamos también acerca de la reforma, no significa de que Martín Lutero, él fue, digamos, el iniciador de todo este movimiento, sino que ya dentro de la misma Edad Media se iban a estar dando ciertos movimientos. Entonces, paulatinamente ha ido creciendo, creciendo poco a poco, que llegamos al siglo XV, ¿no? Entonces, se va, ya, perdón, el siglo XV va a tener otras se dio la influencias mejora de la también, cartografía. ¿no? Y para luego, ya en el año 1517, siglo XVI, se va a producir lo que llamamos la Reforma. Entonces, han habido movimientos políticos, sociales, económicos, religiosos en toda esta Edad Media, que esto va a llevarnos a lo que sigue en la edad moderna, ¿ya? Entonces, eso quiero estar recalcando siempre. Han habido movimientos que han venido, ¿ya? Y que luego van a desencadenar en el siglo XVI la reforma, lo que llamamos la reforma protestante, ¿ya? Entonces, esta y la próxima reunión todavía vamos a hablar acerca de algunas cosas dentro de la Edad Media, ¿ya? Bien. La semana pasada estábamos hablando acerca de, ¿cómo se llama ese muchacho? Chatito, creo que tenía la estatura de Wilson, ¿no? Y que su espada era más grande que él en talla, ¿se acuerdan? Pipino el Breve, ¿no? Bien. Entonces, Pipino el Breve, el chato Pipino el Breve, le va a conceder ya algunas propiedades ya a quien, al Papa. Entonces el Papa va a estar feliz, pues, ¿no? Porque, ya tengo a alguien que me va a proteger. Pero nosotros sabemos, desde que Constantino se hace cristiano, y desde que Constantino también va a promulgar ya el edicto de Milán en el año 313, de que la religión cristiana ya no va a ser perseguida, ya, no solamente ahora va a ser tolerada, sino de que se va a aceptar, ¿no?, el cristianismo en todo el imperio romano. Entonces, a partir de ahí,
y luego con Teodosio I, la iglesia cristiana va a ir, la iglesia cristiana, llamada Iglesia Cristiana Imperial en ese tiempo, va a ir, ¿qué cosa? Recibiendo donaciones, ¿no? Propiedades, ¿no? Se va a ir construyendo también catedrales, ¿no? Entonces, miren, ese religioso, en este caso ahora el Papa, el representante de la cristiandad, que más antes no tenía porque estaban perseguidos, estaban confiscados sus bienes, ¿no? Porque el cristianismo era perseguido en el Imperio Romano. Resulta que ahora ya cambia su posición social, económica. Ya no es un perseguido. Ahora más bien va a estar persiguiendo más bien, ¿no? Porque el emperador va a decir de que hay que cerrar todos los templos paganos. Hay que, digamos, está prohibido ahora adorar a otro Dios que no sea del cristianismo. Se invirtieron las cosas, cambiaron las cosas, ¿no? Entonces ahora las autoridades religiosas ahora tienen importancia política, ¿no? Las cosas han cambiado. Entonces por ello el Papa ahora y todos los eclesiásticos económicamente van a estar muy bien, ¿ya? Políticamente también. Hasta que llega el siglo V o quinto, en el cual invaden los bárbaros, ¿no? Invaden y entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora no hay el papa, no hay el emperador que lo proteja, ¿no es cierto? Ahora se han creado reinados, reinos, ¿no? ¿Y se acuerdan qué reino de quién? ¿Cuál reino bárbaro fue que tomó más fuerza y dijo, vamos a resucitar, vamos a hacer resurgir el imperio romano? ¿Se acuerdan quién fue? ¿Qué reino? El otomano. No, no, Perdón, no, no. a la franca, ¿quién fue? Carolina. Carolingio, por ahí va tibio, tibio, al inicio, antes de los carolingios. ¿Qué fue el reino? Ese reino bárbaro, a la franca, ¿no se recuerda? Allá la. ¿Cómo se llama? Mira, le estoy dando la Los francos. respuesta. No, El reino de los francos, ¿no es De los cierto? Los francos. francos son los que van a, digamos, tener esa intención. Ellos se van a imponer sobre los demás bárbaros pueblos y gracias a Clodoveo, ¿no es cierto?, van a poder unirse esta banda de grupos que eran los francos y van a prevalecer sobre los demás y al ¿Qué pasa? final hemos dicho de que va a haber la ¿Para vos? dinastía de los carolingios, ¿no? Y los merovingios, ¿no? Primero los merovingios, después los carolingios, ¿no? Y de ahí se va a ver el imperio, ¿no es cierto? Carolingio. Pues bien, entonces con este, ya estando en el imperio carolingio, y habíamos dicho también de que Pipino, el breve, es, ¿no? Uno de los reyes primeros para instaurar esta dinastía de los carolingios y que luego vendrá Carlomagno y él va a establecer el imperio carolingio. Habíamos dicho de que el Papa por ahí se inventó, ¿no? ¿Qué cosa? Un documento de la Donatio Constantino, ¿se acuerdan? Constantino. ujú. Entonces, con el cuento, le hicieron el cuento a Pipino el Breve diciendo de que, mira, en el siglo IV, ¿en qué siglo están ellos? En el siglo VIII. Entonces ellos dicen, en el siglo IV hay este documento que Constantino, el emperador, el dueño de todo el imperio, ¿no? Romano, él nos dio este documento, ¿ya? Como representante aquí hemos tenido a Silvestre, el Papa el gato Silvestre, no, el Papa Silvestre I, ¿ya? Entonces el Papa Silvestre I ha sido nuestro representante y ahí se nos ha dado, ¿ya? Esta autoridad al obispo de Roma de que está sobre toda autoridad, sobre todos los demás patriarcas. Así es que el obispo de Roma es el men, ¿ya? No el de Bizancio, no el de Jerusalén,
no el de Alejandría, sino ¿quién? El obispo de Roma. ¿Comprenden? Pues bien, entonces con ese documento se dice, se cree que así fue, ya fraguado, no es real, es un fraude histórico, esto es de la donación de Constantino, y entonces Pipino el Breve le va a dar apoyo militar, ya le va a proteger ahora al Papa, ya, y el Papa, a partir de ahí, ¿qué va a suceder? También él va a ordenar, ¿no? Él va a bendecir a los reyes, ya él va a poner la corona a los reyes. Entonces, hay una mutua ayuda. Tú me ayudas, yo te ayudo, los dos nos ayudamos y ahí está, ¿ya? Entonces, cuando ya llega Carlomagno, ahí ya se va a dar la situación mucho más, porque Carlomagno se va a arrodillar y va a ser digamos, que va a reconocer la autoridad del Papa. Y a la vez Carlomagno también al poco tiempo, él va a decir, yo mando acá. ¿Ya? El emperador tiene autoridad sobre todo, aún sobre el Papa. Y punto. Eso para más tardecito, ¿ya? Entonces, pero ahí vamos viendo de que el Papa de Roma, que sí, desde más antes se llamaba papas, lo decían a cualquiera, ¿ya? A cualquiera de los obispos se le decían papa. Pero acá el obispo de Roma ya él está buscando otra cosa. Él es ser superior. Él quiere demostrar que él es único y que él está por encima de los demás patriarcas, ¿ya? Los demás obispos. Bien, entonces el poder del Papa ya ha venido ya desde atrás, desde el siglo IV, V, VI, VII, VIII, IX, ya, que está teniendo poder. Estamos en el siglo VIII. Pues bien, habíamos dicho de que en esta etapa de la Edad Media hay descontento general con respecto al nepotismo, ¿ya? Se dice que siempre los papas tenían sobrinos, ¿no? Aún a los hijos que tenía con su trampa le decían sobrinos, ¿ya? Entonces él recomendaba a los sobrinos y el nepotismo tiene que ver eso, ¿no? Con la venta de cargos, ¿ya? A familiares, entregar puestos políticos, religiosos, ¿a quiénes? A familiares cercanos. Y entonces, como el Papa era, no todos los papas han sido traviesos, ¿sí? Les gustaban las chicas mucho, entonces tenían hijos a escondidas. Y eso ellos lo hacían pasar como, estoy recomendando a mi sobrino, dice. Así como nuestros gobernantes tienen a sus hermanos, nuestra presidenta tiene a su hermano, dice, ¿no? Que puede hacer lo que le da la gana y recibir aquí. Entonces el Papa también, digamos, siempre tenía sobrinos a quien recomendar puestos, ya eclesiásticos o religiosos. O sea, era fácil poder ser cardenal o arzobispo, tener cargos religiosos, ¿no? O políticos también. Entonces, esto, por supuesto que molesta, ¿no? Toda la gente ya sabía, ¿no? De que de pronto Wilson tiene sus preferidos, va a dar cargos a quienes, va a favorecer, ¿de qué vale concursar? ¿De qué vale estudiar? Entonces, por eso habían cardenales chibolos de 10 años, chiquillos, sin preparación, y así entonces los cargos y puestos religiosos o políticos eran entregados no por su capacidad, ¿ya? No por lo que ellos tenían el conocimiento o la habilidad para dirigir un puesto político o religioso, sino era por ese favoritismo, ¿no? Familiar. Entonces la gente va a estar molesta, pues, como hoy día, ¿no es cierto? Y como siempre. Entonces, ¿de qué vale que yo tenga los requisitos cuando
no tengo quien me recomiende, ¿ya? Entonces, este era muy fuerte, que estaba la sociedad muy molesta. Otro tema era el nicolaísmo. También otro pecado de que los papas, ¿no? Los curas, los sacerdotes, ellos deberían, ¿qué cosa? Ellos han hecho algo interesante, ellos han hecho su voto de castidad, ellos van a ser célibes, pero resulta, como hemos visto en la pornocracia, habían chicas por ahí que siempre los visitaban a estos religiosos. Entonces, no estaban cumpliendo con este voto del celibato. Entonces, la gente veía, pues, no sabía de todos las travesuras que hacían papas, unos más, otros menos, ¿ya? Habían unos papas escandalosísimos, que no solamente le gustaban chicas, sino también chicos. Entonces, esto era una cosa que en todo este tiempo había ese malestar, ¿no? Ya, este malestar por el tema de la corrupción, pues, ¿no? Sexual, no estaban cumpliendo. Esto es un tema moral en la sexualidad. Entonces, este era otro tema fuerte y grande en esta etapa de la Edad Media. Había entonces descontento, había molestia en la gente. Otra cosa que también en este tiempo de Edad Media se venía, digamos, practicando mucho con las autoridades eclesiales, ¿ya? La simonía. La simonía viene de Simón, ¿no? Del libro de Hechos, cuando este Simón ve a Pedro, a Juan y a Pedro, si no me equivoco, ¿no es cierto? Que ellos están haciendo milagros y este Simón le dice, te doy dinero para que me digas cómo lo haces, ¿no? Quiero tener el Espíritu Santo, te pago para que yo también haga lo mismo que tú, que ustedes. Les pago, les doy dinero a cambio de beneficios espirituales, ¿no? Entonces, y la simonía, pues era esta venta o compra de puestos religiosos que dentro del clero se estaba dando, ¿no? Dentro de las autoridades religiosas se venían dando, ¿ya? Entonces, esto exasperaba a las personas, ¿ya? Porque era tan visible, todos lo sabían, ¿no? Entonces, habían familias, habían casas de gente pudiente. Entonces, si se compra un puesto religioso, a ver, yo quiero ser cardenal, le digo al Papa Wilson segundo, yo quiero ser cardenal, a ver, ¿cuánto debo darte? ¿Ya? Quiero ser cardenal de Trujillo City. Entonces Wilson me va a fijar una, ¿no? Ya dame la hacienda de San Juan de Lurigancho. Ya yo le doy todo San Juan de Lurigancho. Ya está. Me traslado a dónde? A Trujillo. Y entonces, ¿a quién voy a conseguir? A ver, voy a buscar como diácono a Max Alba, ¿no? Está gordito, está bueno, ¿eh? Entonces, esta práctica, ¿no? De la simonía hacía de que hombres sin cargo, digamos, hombres sin moral, hombres sin temor a Dios podían tener cargos religiosos. Entonces se dan cuenta de que si así se podía, digamos, llegar a tener puesto religioso, entonces hombres están llegando sin haber conocido a Jesucristo. Están tomando puestos religiosos, están tomando, digamos, cargos pastorales dentro de la iglesia, pero sin un cambio, sin una transformación.
O sea, podrían ser niños, podrían ser adolescentes, gente no necesariamente cristiano, ocupaban estos puestos porque detrás estaban las familias, ¿no? Y no nos olvidemos también de que en este tiempo es el sistema feudalista. Entonces, conviene, ¿no es cierto?, tener propiedades, tener fondos, imagínense. Y ser religioso te daba eso. Entonces ya me voy a conseguir a mis vasallos, ¿no? Entonces yo me convertía ya en el señor feudal. Entonces los papas también eran señores feudales, porque tenían tremendas ya hectáreas de terrenos, propiedades, y así ellos también se conseguían sus vasallos para que le sirviera y le protegiera, y mutuamente se daban la mano para protegerse, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto está predominando dentro de la Edad Media. Entonces la gente está molesta, pues, es tan evidente esta corrupción, entonces, que merece, algunos optan por salirse y formarse los conventos, ¿no? Se van ahí a formar los monjes, no están muy contentos, se alejan porque quieren que haya un cambio, una transformación dentro de la cúpula religiosa, del clero, que ellos quieren pues realmente que sean representantes de Cristo. Entonces, estos representantes de Jesucristo están en una vida pecaminosa. ¿Entienden? Sí. Bien, ¿algún comentario? ¿Una pregunta hasta ahí? Mientras tomo aire. Bien, entonces, si ustedes notan, yo puedo percibir, ¿no?, que cada uno de estos males, de estas corrupciones, están entrelazadas, ¿no? La una lleva a otra, ¿no? Entonces, y la iglesia económicamente es rica, pues. ¿Por qué? Porque al vender está recibiendo dinero, ¿no es cierto? Su vida moral está totalmente mal. Entonces, ahora dando favoritismos a nuestros parientes también nos aprovechan, ¿no? Entonces, estas cosas están entrelazadas, ¿ya? Estas cosas, estos males. Entonces, lo que les decía, ¿no, hermanos? De que ante esta corrupción no hicieron nada, no hubo autoridades que dijeran, ¿eso está mal? Sí, también ha habido, ¿no? También ha habido, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver un pequeño video, pero tengan la paciencia, por favor, ¿ya? Ya de verlo. Por ahí apareció un grupo, ¿ya?, de monjes que ellos de alguna manera también querían hacer la reforma, ya en el siglo IX, siglo X, XI, aunque también ellos van a caer, pero, y a la vez quiero que escuchen, vean este video, escuchen más, porque más van a escuchar, es de que dentro de la Edad Media hubo cosas positivas también, ¿ya? O sea, no se llega a la reforma, y la reforma es la única positiva que existe, ¿no? En el siglo XVI, Edad Media, nada bueno hubo. Eso no es tan cierto, ¿ya? Entonces, miremos este primer intento de reforma que dentro de la misma Iglesia Católica se va a dar, ¿ya? ¿Se escucha? Perdón, dígame. ¿Sí? Sí, 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 pastor, sí. fuerte y claro.
Vida religiosa en los reinos cristianos. La Edad Media fue una época de gran religiosidad. La Iglesia desarrolló un papel muy importante en la producción cultural de la época, manteniendo la tradición cultural de la antigüedad y desempeñando una importante labor educativa. Las escuelas catedralicias fueron los únicos centros de instrucción por mucho tiempo, y en los monasterios, gracias a la paciente labor de los monjes, se copiaron y tradujeron los principales libros de la antigüedad clásica. El establecimiento de los nuevos reinos representa también el regreso a la tradición latina y cristiana. En este proceso de reintegración cultural contribuyeron de manera muy notable las órdenes monásticas francesas, de Cluny y más tarde del Cister, invitadas inicialmente por los reyes peninsulares. Los monjes franceses mantuvieron estrechos contactos con los monasterios franceses de que procedían, estableciendo así en la península una extensión de las tradiciones religiosas, literarias y artísticas francesas. Aunque el concepto de cruzada contra los infieles no fue nunca popular en España, como lo fue en Francia. El predominio religioso de los cristianos en la sociedad y en las estructuras políticas quedó firmemente establecido con la consideración de ser tierra de cristianos y la importancia que tuvieron las llamadas órdenes militares. Los problemas del clero. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. A partir del siglo X, en cambio, los monarcas decidieron reservarse ese derecho llamado investidura. De esta forma el clero, privado de toda independencia, se hallaba sometido a los príncipes y a los señores, y a su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Esto provocó el relajamiento de las costumbres y los dos principales vicios de la época, la simonía, que consistía en la compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso, transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. A pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar las constantes guerras. Por el llamado derecho de asilo, prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se encontraba dentro de una iglesia o convento. Mediante la paz de Dios, prohibía a los señores feudales atacar en las batallas a los que no combatían. Por último, la tregua de Dios consistía en la prohibición de combatir de viernes a domingo y en el transcurso de las festividades religiosas, bajo pena de excomunión. La renovación eclesiástica. En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monacal fue reformado por dos conventos benedictinos. Cluny, el espíritu de reforma. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, fundada el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa, y no la del obispo o la del señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas reformas nació la orden cluniacense, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La orden cluniacense. La orden cluniacense fue esencialmente una orden aristocrática, pues la mayoría de sus monjes eran miembros de la nobleza. Quizás por ello, el trabajo manual ya no se consideró una ocupación adecuada y fue sustituido por una elaborada liturgia, que ocupaba la mayor parte del tiempo de los monjes. La organización de Cluny se basó en la idea feudal de jerarquía, de la misma manera que en la sociedad feudal había un rey en la cima, con condes, duques, caballeros y el resto en una escala de mayor a menor importancia. El abad de Cluny fue la cabeza de toda una jerarquía de miembros subordinados. Todos los monasterios cluniacenses estaban bajo su autoridad. El Cister, el retorno a la simplicidad. Sin embargo, a mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval. En busca de una vida más recluida y estricta, los cistercienses fundaron su propia orden.
La orden cisterciense se propagó por Europa en el siglo XIII, y su expansión también fue espectacular. La Orden de Cluny. En el año 911 el rey Guillermo de Aquitania cede unos terrenos en Borgoña al monje Vernon para fundar un monasterio. De esta forma comienza la andadura de una de las organizaciones más decisivas en la historia de Occidente, la Orden Benedictina de Cluny. Desde ese primer momento fundacional la Orden de Cluny alcanza una absoluta independencia respecto de cualquier poder laico o eclesiástico. El otro factor que permitió el engrandecimiento de la Orden de Cluny fue el acierto de crear una estructura orgánica centralizadora, frente a la habitual dispersión y disgregación que los monasterios benedictinos habían tenido hasta entonces. Esto solo fue posible gracias a la inmunidad internacional frente a reyes y nobles que la dependencia papal le había conferido. El siglo XI fue el de máximo esplendor para la Orden, y en ello intervino la extrema longevidad y estabilidad de los mandatos de dos abades que abarcaron todo el siglo XI. Nos referimos al abad Odilon, 994 a 1049, y a Hugo el Grande, 1049 a 1109. En este lapso de máximo desarrollo, la abadía de Cluny llegó a contar entre 400 y 700 monjes, y extendía su absoluto poder sobre 850 casas en Francia, 109 en Alemania, 52 en Italia, 43 en Gran Bretaña y 23 en la península ibérica, agrupando a más de 10.000 monjes, sin contar su innumerable personal subalterno. Los principales aspectos organizativos, políticos y religiosos de los monjes negros se pueden resumir en los siguientes puntos. Vasallaje exclusivo a Roma y defensa de su primacía moral. Predominio de una férrea estructura jerárquica piramidal entre prioratos, abadías subordinadas y abadías afiliadas. Organización feudal interna y apoyo a la sociedad feudal de la época, manteniendo buenas relaciones con nobles y obispos, a pesar de su inmunidad frente a ellos. Cluny multiplicó el número de sacerdotes entre sus miembros. Predominio en la vida monástica del rezo litúrgico y la celebración coral de la Eucaristía, frente a los trabajos físicos que eran irrelevantes, y que eran realizados por personal subalterno. Conservación y difusión de la cultura gracias a labor de sus scriptoria donde se realizaban permanentemente copia de manuscritos. La crisis de la Orden de Cluny llega en las primeras décadas del siglo XII. Las razones del declive de la Orden en estos años se puede resumir en excesiva rigidez de su propia estructura que impedía la más mínima flexibilidad entre las distintas casas, paralizando así a toda la orden. Incorporación masiva de nobles sin vocación para beneficiarse de los privilegios y comodidades de la vida monástica. Ello llevó a una progresiva relajación de costumbres. Progresiva orientación durante el siglo XII del monaquismo occidental hacia aspectos eremíticos y ascéticos, lo que influyó en el nacimiento de las nuevas órdenes, como la del Cister. Influencia de la Orden de Cluny en la España medieval. La influencia de los monjes cluniacenses en España se puede clasificar en 3 puntos esenciales. Impulso del Camino de Santiago. Indudablemente, la Orden de Cluny fue uno de los principales motores de dinamización del Camino de Santiago. Fiel a la regla benedictina, la abadía cluniacense se autoinvistió como difusora del cristianismo, sobre todo a lo largo del camino. Desde ese punto de vista, resulta comprensible su interés por el Camino de Santiago, donde se fraguaban la reconquista y la cristianización del sur musulmán. También es posible que tal devoción jacobea se debiera en parte al anhelo de poder, ya que durante los siglos XI y XII, la orden duplicó sus propiedades gracias a las generosas donaciones realizadas por los monarcas hispanos. La Orden de Cluny alzó monasterios, puentes, iglesias y hospitales, pero también recibió infinidad de edificios, tierras, prioratos y villas a través de decretos reales. Abolición del rito mozárabe. Otra influencia de Cluny ejerció sobre la España cristiana del siglo XI fue el apoyo a Roma para la abolición del rito mozárabe y la reorganización eclesiástico-monástica. El 22 de marzo de 1071,
en la segunda semana de Cuaresma, en la hora sexta del oficio divino, en torno al mediodía, se rezó por primera vez en España según la liturgia romana, tal y como consta en la crónica de San Juan de la Peña. En ese instante, se abandonó el rito mozárabe, hispánico o toledano. El Real Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, fue el primer lugar en el que se instauró la nueva liturgia, vigente hasta nuestros días. Aquella fecha, el 22 de marzo de 1071, no solo supuso el inicio del cambio del rito, sino que fue el punto de partida para que esta práctica se fuera extendiendo al resto de la península ibérica a lo largo de los siguientes siglos. La expansión del nuevo rito llegó con el rey Sancho Ramírez al monasterio de San Juan de la Peña, coincidiendo con la estancia en tierras aragonesas del Santo Cáliz que hoy se conserva en la Catedral de Valencia, y por el afán de occidentalización de su reino. De hecho, la actuación política y religiosa del monarca siempre estuvo condicionada por sus relaciones con la Santa Sede, a cambio del apoyo del Papa Alejandro II a un incipiente reino de Aragón. Fundación de monasterios. Cluny encontró en los reyes de León del siglo XI el apoyo necesario para el establecimiento o reforma de varios monasterios en Tierra de Campos. Entre estos monasterios destacan San Zoilo en Carrión de los Condes, San Isidro de Dueñas, Palencia, y por supuesto, San Benito de Sahagún, que fue el monasterio más poderoso de ese periodo. En estos tres monasterios se producen manifestaciones románicas valiosísimas. De San Benito de Sahagún, anteriormente llamado San Facundo y Primitivo, se conserva la lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez más una virgen procedente del tímpano de una portada que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional. San Isidro de Dueñas tiene una iglesia transformada que debió ser muy similar a San Martín de Fromista. Afortunadamente, la portada occidental se conserva bien. Por último, en San Zoilo de Carrión de los Condes, se descubrió en 1993 una portada oculta de excelente calidad artística. Tiene 5 arquivoltas y 4 columnas con capiteles relacionados con Jaca y San Isidoro de León. Bien, mis hermanos. Esta es una muestra, ¿no? El caso de esta orden de Cluny, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas que a Dios le agrada, hacer distinto a lo que estaban haciendo los líderes religiosos, y por eso aparece esta orden, ¿no? Pero también vamos viendo que en el trayecto también ellos se alejan, ¿no? De esos principios. Y ahí menciona, ¿no? Una vez que hay la comodidad y tienen de todo, el ser humano se va relajando. Y eso también es hoy en día, ¿no? Nosotros también. Cuando tenemos todo, nada nos falta, como que vivimos confiados en nosotros mismos, ¿no? Como que Dios ocupa un segundo lugar. Y dentro de este movimiento también, ¿no? Había interés, deseo de hacer las cosas bien, contrario a lo que estaban dándose en el clero, y este grupo de personas se van a juntar para tener una vida cristiana, devocional, ¿no? Entre ellos. Entonces, miramos que ellos tienen un punto positivo de ser copistas de obras que, digamos, obras literarias pasadas, ¿no? Digamos, de los griegos, de los romanos, ellos van a estar copiando, y gracias a ellos van a continuar existiendo. Entonces, ellos también han tenido su contribución, ¿no? Ellos también han sido parte de, digamos, de un cristianismo que ha influenciado. Por supuesto, dentro del catolicismo mucho más, ¿no? Pero siempre ha habido una contribución también de ellos.
Pues continuamos con nuestras vistas. A ver. A ver, entonces ya hemos visto y como ejemplo era que les había dicho que esta orden aparece, una orden que quiere reformar a la iglesia, ¿no? Y aparece este monasterio de... Pero ahora también aparece un papa en el siglo XI, en el año 1075, Gregorio VII. Este es un papa que él está muy descontento con todo lo que está viendo, ¿ya? Él es testigo, él conoce de lo que se viene dando dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, él va a ser Gregorio, él es muy conocido porque él va a hacer la reforma gregoriana, así se le llama, ¿ya? Él va a proponer una reforma y a esa reforma se le titula la reforma gregoriana. Y él va a, digamos, va a crear una bula que se llama Dictatus Papae, ¿ya? Dictatus Papae. Y a través de este Dictatus Papae, ¿ya? Que son 27, digamos, dichos que él va a dar, que de esta manera va a reformar, ¿ya? A toda la iglesia en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Si se está dando ahí la simonía, ¿no? Entonces él va a cuestionar eso, no está de acuerdo. Mire, es un papa. El tema de igual manera, con respecto al nicolaísmo, ¿no? Él va a ser muy duro y él va a decir de que todos los religiosos tienen que cumplir el celibato y va a prohibir a todos aquellos que son sacerdotes y casados que dejen de tener relaciones sexuales con sus esposas. O sea, va a ser muy firme él, ¿no? Entonces, él va a entrar a reformar, él va a entrar a cuestionar, ¿ya? Y también va, digamos, para que las autoridades civiles, en este caso, o a veces decimos el laico, ¿no? En este caso se está refiriendo al rey o los príncipes, para que no estén poniendo a personas, ¿no? Ellos no tienen autoridad de elegir autoridades eclesiásticas. Por eso hay esa corrupción, ¿ya? Él va a decir no a esto, no al sexo ilícito, no a la simonía, no a la simonía, no a la otra práctica que estamos hablando, ¿no? Entonces, él va a ser fuerte, él va a ser muy duro. Estoy mencionando para que sepamos de que habían esos intentos también dentro de los papas, ¿ya? Han habido algunos papas que han querido cambiar. Entonces vamos a ver ya algunos de estos. Vamos a leer los 27 Dictatus Papae, ¿ya? Los Dictatus Papae son los siguientes. Número 1, miren lo que él dijo a nivel general, y esto va a crear una bronca ya política también. Dice así, que la iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor. A ver, ¿a quién le está dando su chiquita? A ver, al único que lo ve es a Wilson, por eso le pregunto, hermana idea, ¿a quién le está dando de suavecito? Le está dando un codazo, así, ¡pa! ¿A los A papas? nosotros. A ti no, le estás diciendo. ¿A quién? A ver, hermano Papas al José Luis. clero, al clero. No, no. Él está hablando a nombre del clero, ya, occidental, a nombre de todo lo de Roma, todo ya, al clero occidental. Al decir que la iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor.
aquí indirectamente, ¿qué está diciendo? Ustedes no. ¿A quién le está diciendo? ¿Ah? ¿Quién es su contrincante del obispo de Roma? ¿No les viene? ¿Quién es su contrincante del obispo de Roma? ¿Quién le causa un poquito de dolor de cabeza al obispo de Roma? ¿Con quién en el siglo, ya? En el siglo XI se va a pelear y se va a decir, tú no eres de mi hermano, yo soy el único. ¿Se acuerdan? Nada. Se van a pagar una salchipapa. No le estará diciendo indirectamente al patriarca del Imperio Romano de Oriente, tú no, también al de Antioquía o al de Jerusalén o al de Alejandría, ustedes no, nosotros, la iglesia romana es la única. ¿Ah? Claro. Segunda, el plagio, ¿no? Dos, dice que solo el pontífice romano se ha dicho legítimamente universal. Mira, el pontífice romano se ha dicho legítimamente universal. ¿Con quién está chocando también otra vez? El pontífice romano. Podría decir de que de alguna manera está diciendo que el rey no, ¿no? Pero a la vez también está diciendo que el patriarca, el otro católico que está allá, tampoco, ¿no? Él no es universal, es de ahí nada más, ¿no? En cambio, el pontífice romano, él es legítimamente por encima de todos los demás. la máxima autoridad. Así es Papa Wilson III, ¿no? ¿Ya? Entonces, este Dictatus Papae que hace, ¿ya? Eso va a traer problemas más adelante. Si seguimos leyendo, ¿no? A ver, tercero, que él solo puede deponer o reponer obispos. ¿Ya? O sea, el Papa, él únicamente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese es bíblico o no, hermanos? Que él solo puede, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de, a ver, ahí en el videíto, antes de que hablemos de esto, ahí se mencionó cómo se elegía a las autoridades? Se iba a un concilio, ¿no es cierto? Y entonces el concilio elegía a uno. En este caso ahora él está diciendo, él solo puede deponer o reponer obispos, ¿no? Obispos son las autoridades religiosas. Siguiente, que su legado está en el concilio por encima de todos los obispos, aunque él sea de rango inferior y que puede dar contra ellos sentencia de deposición, ¿no? Entonces, él puede deponer a cualquier obispo, ¿no? Dice que su legado está en el concilio por encima de todos los obispos. Entonces, él se está poniendo por encima del concilio. Por eso va a haber también en la historia, vamos a encontrar que va a haber problemas, ¿ya? Si ellos mismos se pueden elegir o el concilio los elige. ¿Quién los elige? ¿No? Eso va a haber también más adelante problemas. Concilio. ¿Ya? Entonces, quinto, dice
que el Papa puede deponer ausentes. O sea, si hay alguien que no está presente en una reunión, nosotros decimos, ¿no? Como no está presente, no lo podemos elegir o no lo podemos sancionar. Debe presentarse, decimos, ¿no? Entonces, pero el Papa dice, no, él tiene la autoridad, porque él tiene la autoridad máxima, pues, ¿no? Entonces, él puede deponer ausentes. Sigamos, ¿ya? Mire lo que, si bien es cierto que hizo su reforma, ¿no? Prohibiendo de que continuaran con la simonía, ¿ya? Y entonces, y los otros pecados, pero él ahora está poniendo otras bases, que está poniendo al papado por encima de toda autoridad, ¿ya? Por encima inclusive del rey, ¿ya? Bien. 6. Dice así, que no debemos estar ni en la misma casa con los excomulgados por él, entre otras cosas. Es decir, a ver, si el Papa Wilson IV me excomulga a mí, yo no puedo ir a ver, yo no le puedo llamar a ver al obispo o al acólito, Max Alba, por favor, ¿puedes venirme a visitar? ¿Me traes unos quincones de allá de Trujillo, por favor? Ya, visítame. Entonces, él no puede, él me va a contestar, no, pastor, no puedo, porque el Papa Wilson a usted lo ha excomulgado, entonces no puedo pisar su casa. Eso es lo que está mencionando, ¿no? Que no debemos estar ni en la misma casa con los excomulgados por él, entre otras cosas. Por el decreto 7. supremo tal. Que solo al Papa le es lícito, según necesidad del tiempo, dictar nuevas leyes, formar nuevas comunidades, convertir una fundación en abadía y recíprocamente dividir un rico obispado y reunir obispados pobres. Por eso, esto, ¿no? Por eso también ustedes han visto ahí el caso de estos monjes. Muchos de estos monjes no querían estar bajo la autoridad de un papa, ¿no? Ellos tenían su propia autoridad. Ah, sí, lo respetamos, pero ahí, sí, que esté ahí lejitos, nada más, ya, muy bien, pero que no intervengan acá. Hemos visto de que el abad, ¿no? Era la autoridad en cada uno de esos conventos, ¿ya? Entonces, pero cuando el Papa se ha metido, porque ha habido muchos monjes, ¿no es cierto? Muchas comunidades que ellos han hecho su propio dinero, ellos mismos han creado sus cosas, ¿no? Y entonces los papas van a entrar, uy, estos monjes tienen de todo acá. Entonces ya, vengan para acá. Entonces miren lo que está hablando acá el Papa. Dice que solo a él es lícito, según necesidad del tiempo, dictar nuevas leyes, formar nuevas comunidades, convertir una fundación en abadía y recíprocamente dividir un rico obispado y reunir obispados pobres, ¿no? Entonces, él tiene la autoridad para hacer lo que quiera con respecto a los obispados o las abadías, ¿no? Las abadías eran aquel lugar, pues, donde el abad era la autoridad, ¿no? Donde estaban los monjes, ¿no? Bien. 8. Que él solo puede llevar las insignias imperiales. ¿What? Van a decir, ¿qué? ¿No? Solo él puede llevar las insignias imperiales. 9. Que, ¿qué dice? A ver, reverendo Papa Wilson, lee el 9.
A ver, el ¿Qué 9 dice? Sí. dice que todos los príncipes deben de besar los pies solamente del Papa. Ah, su macho, ¿no? Mire, ¿no? Estamos hablando del siglo XI que ya van cambiando y por eso en el futuro hemos visto, ¿no? Cómo algunos políticos se agachan ante el Papa, ¿no? Reconociendo. Entonces, esto ya es un tema histórico, ¿no? Siglo XI, que ya hay reinados, especialmente el reinado acá de Francia, ahora el Sacro Imperio Germánico, ya ahí se le va a enfrentar a él, del Sacro Imperio Germánico se le va a enfrentar a él, ¿ya? Y ahí va a haber una bronca. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿No? Que hay que darle toda la venia, la reverencia a él, ¿no? Entonces, todos los príncipes deben de besar los pies solamente del Papa, de nadie más. Entonces, esto es una muestra de qué? Una muestra de sumisión. Él está pidiendo de que las autoridades laicas, ¿no? O, en este caso, los príncipes, los que tienen el poder temporal, los reyes, ¿no? Estos tienen que estar sometidos a él, sujetos a él. 10. Que solo del Papa se nombre el nombre en las iglesias. ¡Hala! Que solo del Papa se nombre el nombre en las iglesias. Dice que este nombre es único en el mundo. ¿No? Claro, no nos olvidemos de que ya han venido un montón de doctrinas alejadas de las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo, como el agua bendita que hay que echarse, ¿no? Agua con sal hay que echar y esta es agua bendita. Ya, eso viene de atrás, siglo IV, siglo III, siglo por ahí viene. También ya, ya se Con los enseñó tres de dedos. que, sí, ya se enseñó también de que la Virgen María es siempre virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya está el tema de las reliquias también, ¿no? Que se ha encontrado en la corona de Cristo, por ahí está una gota, no sé, por ahí está un pedazo de la madera de la cruz de Cristo. Entonces, hay toda una distorsión ya, y ahora viene esto. Ahora acá el Papa está buscando él tener toda la autoridad por sobre los reyes inclusive, ¿no? Entonces, él está pretendiendo tener todo el poder, que él es único, ¿ya? Una más, que le es lícito, Pastor Alexis presente, buenas noches, disculpe la tardanza. estás perdonado, estás absuelto de la excomunión, hijo. Dice que le es lícito deponer a los emperadores, ¿no? Miren, ¿qué nos está diciendo esto? A ver, ¿quién quiere participar? Que le es lícito deponer a los emperadores. Que él puede sacarle del reino al emperador de su Bien, ¿alguien más? ¿Quién poder. dice? Que Ay, está, Pablo que está, Lesameta, que está estaba por durmiendo. encima, que estaba por encima del poder secular de los reyes. Ah, Claro, ¿no? encima del poder político, ¿no? Ujú. Sí, Wow. Era la máxima autoridad, pastor. muy bien, claro. A ver, ¿quién más dicen los demás? A ver, aunque ya la saben, pero participen. Claro. ¿Ya? Entonces, él está mencionando acá de que él tiene, en este caso, como autoridad espiritual, él está por encima de quién?
del poder temporal, ¿no? En este caso, este poder, digamos, civil, ¿no? Llamado el emperador, ¿no? Este poder está debajo de él. Una más, o ya tienen sueño. 13. Nada, siga, siga. Que le es lícito trasladar a los obispos de una sede a otra, si le obliga a ello la necesidad, ¿no? Si hay una necesidad, ¿no? De que un obispo esté por allá, entonces vamos a trasladarlo. Y por eso ha habido problemas también, porque él ha cambiado obispos de acuerdo a sus intereses. Entonces, por eso han habido obispos también en la historia que no estaban muy contentos con ellos, ¿no? Con los papas que hacían. Entonces, cuando se dice, si le obliga a ello la necesidad, podría ser su necesidad de intereses personales, ¿no? Entonces, de acuerdo a su necesidad personal, podrían cambiar también a los obispos. Entonces, él acá se está arrogando, se está poniendo toda autoridad sobre sí mismo, ¿no? Para sí. En este caso, no solamente es para sí, sino para todos los papas que van a venir después. ¿Ya? Bien. Entonces, continuamos. Dice que puede ordenar un clérigo de acuerdo de cualquier iglesia en donde quiera, ¿no? Que puede ordenar un clérigo o clérigos de cualquier iglesia en donde él quiera. Claro, pues si tiene toda potestad, si él es lo máximo, entonces puede hacerlo. 15, el último por ahora, que un ordenado por él puede presidir otra iglesia, pero no servirla, y que el ordenado por él no puede recibir grado superior de otro obispo. ¿Ya? Que un ordenado por él puede presidir otra iglesia, ¿no? O sea, puede estar dirigiendo, ¿no? Alguna reunión, pero dice, pero no puede, pero no servirla. Entonces va a ir solamente para presidir tal acontecimiento, algún acto, ¿no? Para escuchar nomás, un oyente. Podría ser, ¿no? Claro. Y que el ordenado por él no puede recibir grado superior de otro obispo, ¿ya? Entonces, en este caso ya el Papa es un obispo también, pero acá está poniendo como un obispo superior por todo, ¿no? Está por encima de todos los obispos. Bien. ¿Algún comentario, alguna sobre estos 15? Son 27, faltarían 12. Nada. Entonces, seguimos. 16. Dice que ningún sínodo se llame general si no ha sido por orden del Papa. Acá él también se está poniendo por encima del sínodo. 17. Que ningún capitular ni ningún libro sea considerado como canónico sin su autorizada permisión. ¿Ya? Entonces, ningún libro sea considerado canónico sin su autorizada permisión. Lógico, él tiene todo poder, pues, ¿no? Sí. 18. Que su sentencia no sea rechazada por nadie y solo él pueda rechazar la de todos. Lo máximo, ¿no? Dice que es alguna sentencia que dé, algún veredicto que él pueda dar sobre un asunto, sobre un tema, nadie lo puede rechazar, pero él sí puede rechazar a la de otros, la de todos, dice, ¿no? Entonces, eso sí,
También está Inclusive de bravo. los reyes, ¿saben, pastor? ¿Perdón? Inclusive de Ah, los sí. propios reyes. ¿Sí? Por encima de los reyes también, sí. Sí. Dice que él no debe ser juzgado por nadie. ¿Mm? Pero él sí puede juzgar a otros, ¿no? Quería parecerse a Dios. 20. Que nadie ose condenar al que apela a la sede apostólica. Que nadie ose condenar al que apela a la sede apostólica. ¿No? Entonces, si alguna persona no está contento por alguna situación, entonces dice que nadie debe hacerlo si es que si has apelado a la sede apostólica, ¿no? En este caso, que es la autoridad máxima, el Papa, entonces todos deben de callarse. 21. Que las causas mayores de cualquier iglesia sean referidas a la sede apostólica. 22. Que la iglesia romana no ha errado y no errará nunca en el testimonio de las escrituras. ¿What? Dice que la iglesia romana no ha errado y no errará nunca en el testimonio de las escrituras. ¿Pero qué ven mis ojos? Así pues, ¿no? Mira, sí, eso dicen ellos, ¿no? Solo nos queda reír nomás. Dice, no ha errado y no errará nunca en el testimonio de las escrituras. Infalibilidad. ¿No? 23. Que el pontífice romano, una vez ordenado canónicamente, es santificado indudablemente por los méritos del bienaventurado Pedro, según testimonio del santo obispo Einodio de Pavia, apoyado por los muchos santos padres, según se contiene en los decretos del beato Papa Símaco. Que el pontífice romano, una vez ordenado canónicamente, es santificado. O sea, ¿Por ya, quién dice? mero santo ya. Por los méritos del bienaventurado Pedro. O sea, Pedro, por él o gracias a él, por haber sido ya, digamos, ordenado, Wilson IV, él es santificado, dice, ¿no? Gracias a los méritos de Pedro. Y él se apoya, dice, según el testimonio del santo obispo Einodio de Pavía. Este es un obispo muy antiguo, apoyado por los muchos santos padres, según se contiene en los decretos del beato Papa Símaco. ¿No? Entonces, supuestamente ahí está, ya le salió su aureola a Wilson, ya está canonizado, está santificado. Muy bien, Wilson, muy bien. Ha descendido la presencia sobre Wilson. 24. Dice que por orden y permiso suyo es lícito a los subordinados formular acusaciones. Que por orden y permiso del Papa es lícito a los subordinados formular acusaciones. A ver, última o penúltima, o tras antepenúltima, que sin intervención de sínodo alguno puede deponer y reponer obispos. ¿Ya? O sea, él es libre, está por encima del conjunto de obispos, entonces él puede personalmente
deponer o reponer también a los obispos, ¿no? Entonces, acá hay una autoridad superior a todo, ¿no? Dentro de la iglesia, es la máxima autoridad, ¿no? Bien. 26. Que nadie sea llamado católico si no concuerda con la iglesia romana. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Ya? Miren, ¿no? Entonces, si un rey se cree católico, tiene que concordar con todo lo dicho anteriormente y con todo lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿ustedes ya sospechan algo, hermanos? ¿No? ¿Por qué muchos reyes le debían sumisión al Papa? A ver, si Wilson IV, él es el emperador, a ver, del Imperio Carolingio, y el Imperio Carolingio es católico, ¿qué va a hacer? Obedecer, ¿no? A todo, ¿no es cierto?, a lo que diga el Papa. Porque si no me obedece el emperador Wilson IV, yo lo voy a excomulgar. Entonces, la gente de aquel tiempo tiene temor, un católico tiene temor de que el Papa lo excomulgue, ¿no? Que deje de Pastor, ser católico. Sí. en ese tiempo, claro, el Papa, o sea, tenía mayor autoridad tanto que los reyes, ¿no? A los virreinatos, a los virreyes, ¿no? A los que son, digamos, eh, A a los los reyes, reyes. pues, sí, ¿no? Sí. Pero recién se está dando, ¿ya? Recién se está dando. Porque no te olvides desde el siglo IX más o menos, 8, 9, de que Carlomagno, ya Carlomagno va a tener autoridad sobre el Papa. Ahora estamos siglo XI, este Papa está poniendo las bases, es decir, no, yo soy superior a toda autoridad. Él se está levantando sobre eso. Por eso va a venir una bronca entre ellos, ¿ya? Ahorita estamos leyendo nomás, ¿ya? Y va a ver cómo se va a llamar esa bronca entre ellos, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, por el Bronca de momento de papas. que, ¿ya? Que nadie sea llamado católico si no concuerda con la iglesia romana. Todos tenían que estar de acuerdo con ello. Y por último, 27, que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia príncipes inicuos. ¿Quién vendría a ser un príncipe inicuo? El príncipe César de Chillón, ¿no es cierto?, del condado de Chillón, por ejemplo, no me obedece a mí, entonces él es un príncipe inicuo, se está oponiendo a mi autoridad. Entonces, yo puedo decir, no le apoyen, no le rindan obediencia, ¿ya? Porque yo lo digo, yo lo mando, ¿no? Ya, de Soy la repente máxima ahí, autoridad. ¿comprenden? Que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia príncipes inicuos. Entonces, el Papa, de acuerdo a su definición, quién es un príncipe inicuo o no, va a estar en base a su conveniencia, en base a lo que quiera. ¿Me apoyas en esta guerra o no? Entonces, si me apoyas, muy bien. Si no me apoyas, eres un inicuo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué dirán los reyes ahora a esto? ¿Estarán de acuerdo? ¿Estarán felices? ¿Aceptará? Muy bien, papacito, muy bien, papa. Te vamos a dar toda esa reverencia. ¿Quiénes dirán sí? ¿Quiénes dirán no? Señoras y señores, vayan a tomar su lonchecito y de ahí nos regresamos. ¿A qué hora, reverendo? Vamos a, 15 minutos. vamos a comer papita rellena con lechoncito. Muchas gracias, muy amable. Reverendo Nos Wilson, vemos entonces. Pastor, Reverendo Wilson. Reverendo Wilson, papá 15 minutos, reverendo. 15 minutos. Chao. Vamos a comernos un papao.